Siempre tuve una sensación extraña. Algo en la amistad de mi esposo con su jefe no me cuadraba. Demasiadas risas, demasiada confianza, demasiada intimidad. Pero nunca tuve pruebas, hasta que mi hijo, jugando con el celular de su papá, abrió algo que no debía ver. No era una simple conversación. Eran mensajes, fotos y audios que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Antes de empezar con esta historia, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de estos relatos que podrían cambiar la forma en que ves las relaciones. Y por favor, deja tu like si alguna vez has sentido que algo no encaja en tu vida, porque hoy entenderás perfectamente lo que viví. Siempre dicen que la intuición femenina es poderosa, pero la mía gritaba, no hablaba, no susurraba, gritaba. Había algo extraño, algo que no cuadraba entre mi esposo y su jefe. No era solo el respeto profesional, ni la típica amistad de oficina. Era diferente. Demasiadas risas privadas, demasiada confianza, demasiada intimidad. Y cada vez que los veía juntos, algo en mi estómago me decía que ahí había más de lo que parecía. Claro, mi esposo se reía de mis sospechas. Amor, ¿de verdad ves fantasmas donde no hay nada? Y por un tiempo quise creerle. Quise pensar que era yo, que mi imaginación estaba jugando conmigo, que los horarios extra, los mensajes a medianoche y las llamadas urgentes eran simplemente parte del trabajo. Pero, ¿sabes cuando el cuerpo te dice que no, que algo huele raro? Eso. Mi marido era encantador, de esos que saben cómo convencerte con una sonrisa. Y claro, lo hacía muy bien. Pero cada vez que su celular vibraba, algo dentro de mí también lo hacía. Era como si mi corazón ya supiera que ese pequeño rectángulo de vidrio guardaba secretos que no estaban hechos para mí. Y, mientras tanto, su relación con el jefe solo crecía. Más reuniones, más viajes de negocios, más cenas de trabajo. Lo curioso es que esos eventos nunca aparecían en su agenda, pero sí en las fotos que mi esposo publicaba después. Ellos dos riéndose, copas en la mano, con esa complicidad que ni yo, su esposa, tenía con él. No te voy a mentir, intenté ignorarlo. Intenté hacerme la ciega porque ¿quién quiere abrir la caja de Pandora dentro de su propio matrimonio? Yo pensaba, si no lo veo, no duele. Pero resulta que la verdad tiene la costumbre de encontrarte, incluso cuando no la estás buscando. Y así fue. Todo comenzó una tarde cualquiera, mientras yo estaba preparando la comida. Mi hijo, inocente y feliz, se acercó con el celular de su papá en la mano, sonriendo, sin tener idea de que estaba a punto de abrir la puerta a un mundo que yo jamás imaginé. Mami, ¿puedo jugar en el teléfono de papá?, me preguntó. Yo, sin pensarlo, respondí que sí. Siempre le prestaba ese celular para que jugara sus juegos, pero esa tarde, por primera vez, mi esposo había olvidado bloquearlo. Y ahí fue donde todo cambió. Al principio, mi hijo estaba en su juego, feliz, pero de pronto lo escuché decir con voz curiosa: Mami, ¿quién es este señor que manda tantos corazoncitos a papá? Mi cuerpo se congeló. El cuchillo en mi mano se detuvo a medio corte. Sentí como si el tiempo se detuviera también. Caminé hacia él, despacio, intentando que mi voz no temblara. ¿Qué dices, mi amor? Mi hijo me mostró la pantalla. No era un juego, no era un simple mensaje. Era una conversación abierta, llena de emojis, frases cortas, fotos y audios. Todo en un tono demasiado personal. Quise creer que estaba malinterpretando las cosas, que era algo inocente, que había una explicación lógica. Pero algo, en lo profundo, me decía que no. Mi respiración se aceleró. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía oírlo. Ahí, con el teléfono en mi mano y mi hijo mirándome sin entender nada, supe que lo que estaba a punto de descubrir no iba a tener vuelta atrás. Y aquí estamos, en ese punto exacto donde una vida entera puede cambiar con un solo clic. Pero antes de contarte lo que vi en esa pantalla,
Necesitas saber por qué todo esto me dejó tan en shock. Créeme, no estabas preparada para esto, y yo tampoco. Antes de seguir con esta historia, si te identificas con lo que estás escuchando, deja tu like ahora mismo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita. Créeme, lo que viene te va a dejar sin palabras. Mi esposo siempre se presentó como el padre ejemplar y el marido perfecto. En cada reunión familiar todos lo alababan. Qué afortunada eres. Tiene todo lo que una mujer podría desear. Y sí, yo también lo creía, o al menos lo creí durante muchos años. Su relación con el jefe comenzó de la forma más normal. Reuniones, proyectos, llamadas rápidas, nada fuera de lo común, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Primero fueron las llamadas nocturnas, después las cenas de negocios que se extendían hasta medianoche y, más tarde, los viajes estrictamente laborales que parecían incluir mucho tiempo libre. Lo curioso era la complicidad que se veía en cada detalle. Ellos hablaban más entre sí que conmigo. Tenían bromas privadas, apodos que yo no entendía y fotos juntos que parecían sacadas de unas vacaciones paradisíacas. Mientras yo estaba en casa lidiando con la rutina, ellos dos se divertían como si fueran parte de una serie exclusiva a la que yo no tenía acceso. A veces pensaba que si había un club VIP en esta relación, definitivamente yo no era socia fundadora. Por supuesto, cada vez que yo insinuaba algo, mi esposo ponía su cara de indignación perfecta. Por favor, es mi jefe. ¿Cómo se te ocurre pensar esas cosas? Y, de alguna forma, siempre lograba que yo me sintiera culpable por desconfiar. Era un maestro para dar la vuelta a las situaciones, tan convincente que incluso yo dudaba de mi propia intuición. Pero las señales estaban ahí, claras, evidentes y brillando en neón. La más grande llegó cuando, revisando las redes sociales, vi una foto que me dejó congelada. Mi esposo y su jefe, sonrientes, copas en mano, en un restaurante elegante, el mismo restaurante al que yo llevaba meses pidiéndole ir y siempre decía que era muy caro. Claro, parece que solo era caro para mí. Intenté preguntarle con calma. Oye, vi la foto. ¿Por qué no me contaste que estabas ahí? Él, sin despeinarse. Ah, fue una cena rápida, ni tiempo de pensar en eso. Lo dijo con tanta naturalidad que, por un instante, quise creerle, pero algo no encajaba. Si era rápido, ¿por qué vi 3 fotos diferentes, con 3 copas distintas en 3 horas distintas? La matemática no mentía, aunque él sí, y aquí es donde mi sospecha comenzó a convertirse en certeza. No era solo la frecuencia de los encuentros, era la manera en que hablaban entre ellos. Cuando mi esposo recibía sus llamadas, su voz cambiaba, se suavizaba, casi se transformaba. Nunca hablaba conmigo así, jamás. Si ese tono de voz era parte de su contrato laboral, yo quería una copia firmada. Aún así, no tenía pruebas sólidas. Todo eran fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas imposible de armar, hasta que mi hijo abrió el celular. Y ahí, esas piezas empezaron a encajar solas. Dentro del teléfono, además de la conversación que ya te conté, encontré notificaciones ocultas de una app de mensajería que yo ni siquiera sabía que existía. Mensajes eliminados, chats silenciados, audios borrados y, aún así, suficientes pistas para despertar mi peor temor. Los emojis se repetían, corazones, caritas guiñando el ojo, palabras clave que parecían códigos secretos. Frases como, lo de ayer fue increíble, tenemos que repetirlo y solo tú me entiendes así. No había contexto suficiente para acusar a nadie, pero ¿cómo no pensar lo que estaba pensando? Claro, todavía podía tratarse de una amistad especial, pero mi instinto decía otra cosa. Y, en el fondo, creo que yo ya sabía la respuesta, aunque me resistía a admitirlo. Mientras más descubría, más sentía que mi vida entera estaba hecha de medias verdades. El hombre que yo creía conocer cada vez me resultaba más extraño. Lo que mi hijo encontró en ese celular era solo la punta del iceberg. Lo que descubrí después
cambió todo para siempre. El momento exacto en que tomé ese teléfono sigue grabado en mi memoria como si fuera ayer. Mi hijo, todavía con la sonrisa inocente en el rostro, no entendía lo que estaba pasando. Para él, eran solo corazoncitos en una pantalla. Para mí, era el principio de un terremoto emocional. Respiré hondo antes de desbloquear la pantalla. Todo estaba abierto, como si el universo quisiera que yo viera cada detalle. Y ahí estaban los mensajes, cortos, repetitivos, llenos de emojis y frases aparentemente inofensivas. Pero el tono lo decía todo. Había corazones, guiños, risas y audios. Ese tipo de audios cortos que, solo con leer el texto que los acompañaba, ya te erizan la piel. Algo dentro de mí gritaba que no los escuchara, que tal vez era mejor no saber. Pero otra parte, más fuerte, más terca, decía, ya llegaste hasta aquí, ahora no hay vuelta atrás. Abrí el primero. La voz de mi esposo sonaba distinta. Su tono era suave, casi íntimo, como cuando susurras algo que no quieres que nadie más escuche. Y entonces, en medio de esa calma, una risa nerviosa. No puedo creer que lo que hicimos ayer salió tan bien. Me quedé helada. Lo que hicimos ayer. 3 palabras que retumbaron en mi cabeza. Podía significar cualquier cosa, o podía significar exactamente lo que mi instinto temía. Claro, quizá estaban hablando de un proyecto de oficina, pero entonces, ¿por qué acompañar un plan financiero con 3 corazones rojos y un emoji de guiño? Pasé al siguiente audio. Esta vez no hablaba mi esposo. Era la voz del jefe, más profunda, más firme, pero con un dejo de complicidad que me incomodó desde el primer segundo. La próxima vez tenemos que ser más cuidadosos. Ahí supe que estaba entrando en terreno desconocido. Ya no eran solo mensajes cariñosos, había algo más, algo que se estaba construyendo lejos de mi mirada, lejos de nuestra casa, lejos de todo lo que yo conocía. Mi hijo, sin entender, seguía mirando la pantalla. Mami, ¿puedo abrir este video? Preguntó. No, mi amor, déjame ver yo primero. Cuando lo abrí, era solo un clip de 3 segundos. Nada explícito, nada que rompiera reglas, pero suficiente para confirmar que su relación era mucho más cercana de lo que mi esposo jamás había admitido. Una risa compartida, un brindis, un gesto, todo estaba ahí. Mientras más leía, más claro se volvía. Mi marido tenía una versión de sí mismo que yo desconocía por completo. No era solo un trabajador ejemplar ni un padre dedicado, era alguien con secretos. Y, como suele pasar con los secretos, no tardan en salir a la luz. Quise detenerme, cerrar el celular y fingir que no había visto nada, pero era tarde. Cada mensaje nuevo traía otra pieza del rompecabezas. Lo de anoche fue increíble. Tenemos que repetirlo. Eres el único que me entiende así. Las frases se repetían, siempre acompañadas de emojis, audios y fotos de lugares donde supuestamente mi esposo no tenía tiempo de ir. Parece que para sus reuniones de trabajo sí encontraba todos los huecos en la agenda y en el presupuesto. Mi mente empezó a viajar al pasado, revisando cada cena cancelada, cada viaje de negocios, cada reunión improvisada. De pronto, todas esas piezas encajaban en un rompecabezas que no quería armar. Lo que más me dolía no era solo la posibilidad de una traición, sino la doble vida. Descubrir que había un lado de mi esposo que yo jamás conocí, un tono de voz, unas palabras, unas risas, reservadas para alguien más. Mi hijo, todavía sin entender, me abrazó de repente y dijo, «No te pongas triste, mami, a lo mejor es solo un amigo». Me mordí los labios para no llorar. Ojalá hubiera podido creer eso. Ojalá las cosas fueran tan simples como las veía él. Pero lo que descubrí después de esos mensajes fue mucho más grande que todo lo que imaginaba. Y créeme, apenas estábamos empezando. La noche después de ver esos mensajes, no pude dormir. Cerraba los ojos y todo lo que había leído y escuchado se repetía como un eco insoportable en mi cabeza. Las risas, los emojis, los audios,
Nada era explícito, nada estaba dicho abiertamente, pero el tono lo decía todo. Y cuando el tono cambia, las palabras sobran. Me levanté a preparar un té, tratando de convencerme de que quizás estaba exagerando, que tal vez había interpretado mal las cosas, pero cada recuerdo empezaba a encajar en un rompecabezas que yo nunca quise armar. Esas reuniones nocturnas, que según mi esposo eran imprescindibles, de pronto tenían otro peso. Recordé una en particular hace unos meses, cuando llegó a casa a las 3 de la mañana con una sonrisa imposible de borrar. Yo, medio dormida, le pregunté, ¿por qué tardaste tanto? Y él, con una calma impresionante, respondió, se nos complicó el proyecto, pero valió la pena. En su momento, le creí. Ahora esas palabras me suenan a chiste privado. Parece que los proyectos complicados venían acompañados de muchas risas, brindis y emojis, vaya estrés laboral. También recordé un viaje que, según él, era por capacitación. 3 días fuera, en otra ciudad, sin casi comunicarse conmigo. Yo lo llamaba y no contestaba. Al volver me enseñó fotos del evento, pero, curiosamente, en ninguna aparecía el supuesto equipo con el que viajó. Solo estaba él, sonriente, feliz, como si estuviera viviendo otra vida que no incluía a su familia. Y, por supuesto, no podía ignorar las cenas, esas cenas formales a las que supuestamente no podía llevarme porque era cosa de trabajo. Lo curioso es que, cuando buscaba el restaurante en redes sociales, veía fotos subidas por su jefe, ellos dos juntos, en la misma mesa donde yo había soñado cenar, compartiendo platos, copas y una complicidad que me atravesaba el pecho. Mi intuición siempre había estado ahí, pero mi cabeza encontraba excusas para todo. Me decía, confía, no pienses mal, no armes dramas donde no los hay. Pero el maldito celular me gritaba otra historia completamente distinta. Esa noche volví a revisarlo. Ya no era curiosidad, era necesidad. Cada chat parecía una pieza más de un rompecabezas que, mientras más avanzaba, menos quería completar. Había frases cortas que me taladraban el alma. Ayer fue perfecto. Nadie lo hace como tú. Tenemos que repetirlo. No había nada explícito, ninguna prueba definitiva. Y, sin embargo, la carga emocional detrás de cada palabra lo decía todo. Mi hijo, ajeno a todo, dormía plácidamente en su cama. Mirarlo me partía el corazón. Él adoraba a su papá, lo veía como un héroe, y yo ya no sabía quién era el hombre que vivía conmigo. Si había un manual de cómo no levantar sospechas, mi esposo claramente se lo saltó completo. El problema es que las piezas no solo encajaban, también revelaban un patrón. Reuniones, viajes, cenas, mensajes, audios, todo giraba alrededor de alguien que, según mi esposo, solo era su jefe, pero esa relación parecía tener capas que yo jamás imaginé. Comencé a notar hasta pequeños gestos, el cambio en su forma de vestirse, los perfumes nuevos para reuniones, la manera en que sonreía cuando recibía notificaciones. Todo parecía orquestado, excepto su olvido más grande, haber dejado el celular desbloqueado ese día. Y entonces me golpeó un pensamiento. Si mi hijo no hubiese abierto ese teléfono, yo seguiría viviendo en una mentira perfecta, creyendo en un matrimonio que ya no existía. Me quedé mirando el dispositivo sobre la mesa, la pantalla apagada, como si escondiera la respuesta a todas las preguntas que no quería hacer. Lo que no sabía era que esos mensajes eran solo el principio. Había algo mucho más grande detrás, algo que no estaba preparada para descubrir. Pasaron varias horas desde que descubrí esos mensajes y, aunque intenté concentrarme en cualquier otra cosa, la mente regresaba una y otra vez al celular. Lo dejé sobre la mesa, pero cada vibración, cada notificación, me empujaba a volver a abrirlo. Quería entender, aunque temía lo que podía encontrar. Hasta ese momento, los mensajes podían interpretarse de 1000 formas. Eran cortos, ambiguos, llenos de emojis y palabras con doble sentido.
Pero cuando encontré la carpeta de audios, supe que todo cambiaría. Eran varios, todos con nombres genéricos, como si alguien los hubiera guardado a propósito para que pasaran desapercibidos. Respiré hondo y abrí el primero. La voz de mi esposo sonó distinta. No era la misma con la que me hablaba a mí, ni la que usaba para reprender a nuestro hijo, ni siquiera la que ponía cuando hablaba con clientes. Era más baja, más suave, con un matiz de complicidad que no reconocía. No puedo creer que lo de ayer haya salido tan bien. Nadie lo sospechó. La frase quedó flotando en mi mente. No mencionaba nombres, no decía lugares, no había contexto, pero esa seguridad, esa confianza, no era la voz de alguien hablando con su jefe sobre un proyecto. Sonaba como alguien compartiendo un secreto. Me pasé la mano por el rostro, intentando convencerme de que quizás estaba interpretando mal. Decidí reproducir otro audio, esta vez del jefe. Su voz era profunda, firme, con un tono que mezclaba autoridad y algo que no me atrevo a nombrar. Tenemos que ser más cuidadosos, no podemos dejar rastros. La frase me atravesó como un cuchillo. No podemos dejar rastros. Era imposible no sentir que se referían a algo más que trabajo. Si esto era parte de un proyecto, parecía uno que requería demasiada discreción. Claro, tal vez estaban planeando una sorpresa para recursos humanos, una sorpresa muy, muy privada por lo visto. No paré ahí, había más audios, y en cada uno la cercanía entre ellos era evidente. Frases cortas, risas que parecían compartidas en la intimidad, y silencios que decían más que las palabras. No necesitaba escuchar mucho para saber que mi esposo tenía un tono reservado solo para esa persona. Lo que más me dolió no fue lo que escuché, sino lo que entendí. No era únicamente el contenido de los audios, sino la versión de mi esposo que descubrí a través de ellos, un lado suyo que nunca conocí, que jamás compartió conmigo. Esa complicidad, esa ligereza, esas risas, no eran para mí. Mientras los escuchaba, los recuerdos comenzaron a encajar. Las reuniones interminables, las cenas exclusivas, las llamadas a medianoche, las excusas que nunca coincidían con las fotos que encontraba en redes. Todo empezaba a tener un sentido incómodo. La sensación de traición no venía de una prueba concreta, sino de una suma de pequeños detalles. No había un mensaje explícito, no había una confesión directa, y, sin embargo, cada palabra, cada tono, cada pausa hablaba por sí misma. Cerré el celular y lo dejé sobre la mesa, como si necesitara distancia. Sentí que la casa entera estaba en silencio, aunque el ruido en mi cabeza era ensordecedor. Mi hijo seguía jugando en su cuarto, ajeno a todo. Por un momento, envidié su inocencia. Él todavía veía a su papá como un héroe. Me serví un vaso de agua, intentando tranquilizarme. Pensaba en las decisiones que había tomado, en los años de matrimonio, en todo lo que habíamos construido juntos y en cómo, en cuestión de minutos, la imagen que tenía de él comenzó a desmoronarse. Decidí no escuchar más audios por esa noche. Sabía que necesitaba procesar lo que ya había descubierto, ordenar mis pensamientos y entender qué hacer con toda esa información. Por ahora, lo único claro era que la vida que yo creía conocer tenía muchas más capas de las que imaginaba. A la mañana siguiente me levanté como si hubiera dormido en otra casa, en otra vida. Todo parecía igual, pero nada lo era. La cafetera sonaba, mi hijo pedía su desayuno, los pájaros cantaban y, sin embargo, yo sentía un ruido ensordecedor dentro de mi cabeza. El celular seguía sobre la mesa, como una bomba silenciosa que podría explotar en cualquier momento. Cada vez que lo miraba, una parte de mí quería desbloquearlo otra vez, revisar cada rincón, cada chat, cada foto. La otra parte solo quería fingir que nada había pasado. Intenté convencerme de que quizás estaba exagerando, que los mensajes, los emojis y los audios podían tener una explicación lógica. Tal vez era un código interno de trabajo, bromas privadas, hasta juegos que yo no entendía.
Quise creerlo, de verdad, pero entonces recordé cada detalle que había pasado por alto en los últimos años, y todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca pedí armar. Los viajes de negocios, que siempre coincidían con fines de semana largos, las cenas de trabajo en restaurantes donde yo soñaba ir, pero que eran demasiado caros para nosotros, las llamadas a medianoche, las risas apagadas detrás de la puerta del estudio, los perfumes nuevos que nunca olían a mí. Todo estaba ahí, siempre estuvo, solo que ahora tenía los ojos abiertos. Si existía un máster en creatividad para inventar excusas, mi esposo podría dar clases en Harvard. Aún así, la duda me carcomía. No tenía pruebas contundentes, nada explícito, nada grabado. Todo eran fragmentos, insinuaciones, frases sueltas que podían significar todo o nada. Y mientras más buscaba certezas, más confusa me sentía. Decidí observarlo en silencio. Ese día, mientras desayunábamos, lo miré como si lo viera por primera vez. Analicé cada gesto, cada mirada, cada cambio de tono en su voz. Cada vez que sonaba su teléfono, yo contenía la respiración. Él, por supuesto, lo ponía boca abajo sobre la mesa, como siempre. Un detalle que antes me parecía normal y que ahora me sonaba como una alarma. Cuando salió para una reunión rápida, lo vi arreglarse con un cuidado inusual, camisa nueva, perfume caro, un peinado que reservaba para ocasiones especiales. ¿Reunión importante?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, con un cliente clave. No puedo llegar tarde. Lo observé mientras se iba y no pude evitar pensar. Curioso, nunca se arregla así cuando va conmigo. Ese día decidí hacer algo que nunca pensé que haría: investigar por mi cuenta. No hablo de hackear cuentas ni de cruzar líneas peligrosas. Hablo de observar, escuchar, conectar puntos. Revisé las redes sociales del jefe. Encontré fotos de viajes, cenas, eventos de trabajo, y en cada una de ellas mi esposo aparecía. A veces de fondo, otras en primer plano, siempre sonriendo, siempre relajado. En una imagen en particular, estaban juntos brindando con copas de vino en un restaurante de lujo. La descripción decía: celebrando un proyecto exitoso. Lo curioso era que yo jamás supe de ese proyecto. Debe de ser el único matrimonio del mundo donde la esposa se entera de la vida del marido por las redes sociales del jefe. Cada detalle sumaba a mi confusión. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Era como vivir en una película donde todos conocían el guión menos yo. Esa noche, cuando volvió, lo vi más relajado que nunca. Se sirvió una copa de vino, puso música y empezó a contar anécdotas de trabajo como si nada. Lo escuchaba, asentía, pero mi cabeza estaba en otro lado. Cada palabra suya sonaba como un rompecabezas incompleto. No lo confronté, no todavía. Sentía que necesitaba ver más, entender más. Algo dentro de mí decía que la historia era mucho más grande que un par de mensajes ambiguos y que, si quería descubrir la verdad, tenía que ser paciente. Guardé silencio, observé. Anoté mentalmente cada detalle, cada contradicción, cada explicación que no coincidía con la realidad que veía frente a mis ojos. Y, por primera vez, sentí que no conocía al hombre con el que compartía mi vida. Había pasado una semana desde que encontré los mensajes y escuché los audios. 7 días en los que convivimos bajo el mismo techo, compartimos la misma mesa y la misma cama, pero no la misma realidad. Yo sabía cosas que él no sabía que yo sabía, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, mientras mi hijo dormía, decidí hablar con él. Preparé la escena como quien organiza un tablero de ajedrez, sin gritos, sin dramas, sin gestos exagerados, solo calma y paciencia. Lo esperé en la sala, con el celular sobre la mesa, como un símbolo silencioso. Cuando entró, se detuvo al verlo ahí, como si ese simple objeto se hubiera convertido en un testigo incómodo. ¿Podemos hablar un momento?, pregunté con voz neutra. Claro, amor. ¿Pasa algo?, respondió.
pero su sonrisa tenía algo forzado. Respiré hondo. No quería atacarlo, no todavía. El otro día nuestro hijo estaba jugando con tu teléfono y vi algunas cosas que me llamaron la atención. Su mirada cambió. No fue sorpresa, fue otra cosa. Un parpadeo rápido, un suspiro contenido y luego esa sonrisa que siempre usaba cuando quería desviar la conversación. Seguramente malinterpretaste todo. Ya sabes cómo es la gente por mensaje. Se leen cosas que no son. Lo dejé hablar. No dije nada, solo lo miraba. Y, en su silencio posterior, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Decidí hacerle preguntas simples, una por una, como quien desarma un rompecabezas. ¿Por qué borras conversaciones? Porque no todo es importante. Hay cosas de trabajo que ocupan espacio. ¿Por qué silencias notificaciones? Para concentrarme. Ya sabes que el jefe manda 1000 mensajes al día. ¿Y por qué hay audios que empiezan diciendo que no podemos dejar rastros? Ahí hizo una pausa más larga. Bajó la mirada, tomó aire y bebió un trago de agua antes de contestar. Es un proyecto delicado, con información confidencial. No puedo dar detalles. Claro, confidencial, tanto que hasta yo, su esposa, parecía no tener autorización de acceso. Lo observaba mientras hablaba y había algo en su lenguaje corporal que no coincidía con sus palabras. Sus manos jugaban con el anillo de matrimonio, evitaba mi mirada y, cada vez que sonaba el teléfono, lo giraba boca abajo. No estaba buscando una confesión esa noche, sino ver cómo reaccionaba. Y lo que vi me dejó con más dudas que respuestas. Intentó cambiar de tema varias veces, que si el trabajo, que si el tráfico, que si el partido del fin de semana, como si hablar de cualquier otra cosa pudiera borrar lo que yo había visto. Y, aunque sonreía, cada sonrisa parecía ensayada. Me di cuenta de algo importante. No necesitaba gritar, no necesitaba acusar, no necesitaba dramatizar. La verdad estaba en los pequeños detalles, en las pausas incómodas, en lo que evitaba decir. Decidí guardar silencio y observarlo. Tomé nota mental de cada contradicción, de cada olvido conveniente, de cada excusa demasiado pulida. Entre más hablaba, más confirmaba que había algo que no quería que yo supiera. Cuando terminó de explicarse, simplemente asentí. Está bien, te creo, dije con la voz más tranquila que pude fingir, y por primera vez fue él quien se quedó incómodo. Esa noche, mientras dormía a mi lado, lo escuché respirar profundamente, como alguien que piensa que todo volvió a la normalidad, pero yo sabía que no. Sabía que la historia estaba lejos de terminar y que, si quería conocer la verdad, tendría que jugar con la misma calma con la que él estaba jugando. Los días siguientes al confronto fueron extraños. No hubo gritos, ni discusiones violentas, ni escenas dramáticas de telenovela. Por fuera, todo parecía igual. Desayunábamos juntos, llevábamos a nuestro hijo a la escuela, compartíamos conversaciones triviales. Pero por dentro, yo era otra persona. Había algo liberador en saber la verdad, incluso si la verdad seguía incompleta. Ya no era la esposa que vivía en la comodidad de la ignorancia, sino alguien que había visto más de lo que debería. Y, aunque dolía, me daba fuerza. Pasé mucho tiempo pensando, ordenando mis ideas, conectando piezas. No tenía pruebas definitivas, pero tampoco las necesitaba. A veces las certezas no vienen en forma de mensajes claros ni confesiones abiertas. Vienen en los silencios, en las miradas evitadas, en las risas compartidas con otros y no contigo. Una tarde, mientras doblaba la ropa, me encontré sonriendo sola. No porque la situación fuera graciosa, sino por lo irónico de todo. Durante años me esforcé por ser la esposa perfecta, la que confiaba, la que apoyaba, la que defendía y, al final, la que menos sabía de su propia historia. Si algún día escribo un libro, se va a llamar Cómo vivir 15 años en piloto automático sin leer los subtítulos de tu propia vida. Decidí dejar de obsesionarme con el celular, los mensajes y los audios, no porque no importaran, sino porque entendí que mi paz
valía más que cualquier conversación escondida. No necesitaba destruirme revisando cada detalle, sino reconstruirme a mí misma con lo que ya sabía. También me di cuenta de algo importante. Mi hijo. Él seguía viendo a su papá como un héroe y yo quería que esa imagen permaneciera intacta el mayor tiempo posible. No era momento de cargarlo con dudas, ni de convertirlo en testigo de una historia para la que no estaba preparado. Comencé a cambiar cosas pequeñas. Me inscribí en un curso que siempre había querido hacer, volví a leer libros que tenía olvidados, retomé viejas amistades, dejé de organizar mi vida en torno a los horarios de mi esposo y comencé a organizarla en torno a mí. Por primera vez en mucho tiempo, yo era la prioridad. Él notó el cambio. Al principio parecía confundido, luego incómodo. Me preguntaba por qué estaba tan distante, y yo respondía con una sonrisa tranquila. Nada, solo estoy ocupándome de mí. Esa respuesta lo descolocaba. No había pelea que ganar, no había discusión donde defenderse, no había escena para justificar nada. Y, de alguna forma, eso lo inquietaba más que cualquier reclamo. Supongo que nada asusta más que una mujer que deja de preguntar y empieza a decidir. Con el tiempo, entendí que no necesitaba saber cada detalle para seguir adelante. Podía enfrentar la verdad sin tenerla completa, porque lo que importaba no eran las conversaciones borradas, sino lo que yo había visto, sentido y entendido. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a alguien que aprendió a escucharse a sí misma, que entendió que la intuición rara vez se equivoca, que descubrió que a veces no se trata de perdonar o confrontar, sino de elegir con qué paz quieres vivir. La vida continúa. Mi hijo sigue creciendo feliz, yo sigo construyendo mi camino y mi esposo, bueno, él sabrá qué hace con su propia historia. Yo ya elegí la mía.